Durante un vuelo rutinario en Indonesia, un avión de pasajeros despega con total normalidad desde uno de los aeropuertos más transitados del país. Pero, pocos minutos después, la aeronave se vuelve completamente loca y comienza a caer de forma descontrolada. Sin ninguna explicación aparente, los pilotos reaccionan de inmediato, luchan por levantar el avión y recuperar el control, pero cada corrección parece inútil. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...29 de octubre de 2018. Nuestra historia de hoy comienza en Indonesia, en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, cuando el día apenas empieza a despuntar. Son las 5:50 de la mañana, y aunque el sol todavía no ha salido por completo, el aeropuerto ya está en plena actividad. Se trata del más grande y transitado del país, uno de los más concurridos del mundo, con más de 60 millones de pasajeros al año, y miles de operaciones diarias que conectan el archipiélago indonesio. En una de las plataformas, se prepara el vuelo 610 de Lion Air, un servicio regular de pasajeros con destino a Pangkal Pinang, en la isla de Bangka. Es un trayecto corto, con una duración prevista de poco más de una hora, y para la aerolínea forma parte de su operación diaria sin ninguna particularidad especial. La aeronave asignada es un Boeing 737 MAX 8, uno de los aviones más nuevos y tecnológicamente avanzados de la flota. Este modelo está diseñado para transportar hasta 181 pasajeros y 6 tripulantes, con un enfoque claro en la eficiencia, el ahorro de combustible y la reducción de costos operativos. El avión había sido entregado a Lion Air directamente desde la fábrica de Boeing el 13 de agosto de 2018. En el momento del vuelo 610, tenía apenas poco más de 2 meses de servicio, alrededor de 800 horas de vuelo acumuladas y menos de 200 ciclos de despegue y aterrizaje. La aerolínea Lion Air había sido una de las primeras aerolíneas de Asia en incorporar el 737 MAX. La compañía atravesaba un periodo de expansión acelerada, aumentando su flota y apostando fuerte por este modelo, que prometía reducir el consumo de combustible y ampliar la autonomía. En una industria donde entre el 25 y el 30% de los costos operativos corresponden al combustible, esa diferencia era clave para la rentabilidad. El 737 MAX era la respuesta directa de Boeing al Airbus A320neo, un avión que ofrecía entre un 15 y un 20% menos consumo que su predecesor. Para aerolíneas grandes, esa mejora podía traducirse en ahorros de miles de millones de dólares al año. Entonces, para mantenerse competitivo en el mercado de aviones de pasillo único, Boeing decidió modernizar la plataforma histórica del 737, un diseño que había volado por primera vez en 1967. Las modificaciones más importantes se concentraron en los motores. Los nuevos CFM LEAP-1B eran más grandes y eficientes, capaces de ofrecer hasta un 14% de ahorro en combustible. Sin embargo, su mayor tamaño obligó a los ingenieros a modificar la posición de los motores, colocándolos más adelante y más arriba respecto al ala, lo que alteró el comportamiento aerodinámico del avión en determinadas condiciones de vuelo. A simple vista, el 737 MAX parecía la evolución lógica y segura de un avión probado durante décadas, con una cabina moderna, nueva aviónica, sistemas mejorados y la promesa de ser el 737 más avanzado de la historia. Pero nadie imaginaba que algunas de esas mismas innovaciones tendrían un papel central en lo que estaba por ocurrir. En la cabina de mando del vuelo 610, se encuentra el capitán Babye Suneja, ciudadano indio de 31 años. Acumula 6.028 horas de vuelo en total, de las cuales 5.176 corresponden al Boeing 737. A su lado, vuela el primer oficial Harbino, ciudadano indonesio de 41 años. En Indonesia, es común que las personas tengan un solo nombre oficial, sin apellido, una particularidad cultural del país. El primer oficial Harbino suma 5.174 horas de vuelo, con 4.286 en el 737. Con el embarque completado y las listas de chequeo finalizadas, el avión se prepara para salir.
Las condiciones meteorológicas en Yakarta son favorables, con una temperatura que ronda los 27 grados, una visibilidad cercana a los 9 kilómetros y sin reportes de fenómenos adversos significativos. Son las 6:20 de la mañana hora local, cuando el control de tráfico aéreo autoriza el despegue. El capitán empuja las palancas de potencia y los motores comienzan a acelerar mientras el avión inicia su carrera por la pista. La velocidad aumenta rápidamente y, alrededor de los 280 km por hora, la aeronave alcanza la velocidad de decisión. A partir de ese instante, el despegue ya no puede interrumpirse. Segundos después, el capitán tira suavemente del control. El Boeing 737 MAX se desprende del asfalto y comienza a ascender sobre la costa norte de Java. La aeronave gira hacia el noreste siguiendo el procedimiento estándar de salida de Yakarta. Durante los primeros instantes, todo parece normal, con un empuje estable, el sonido constante de los motores y el avión ganando altura de manera regular. Pero, apenas unos minutos después del despegue, la situación comienza a cambiar. Mientras el avión continúa en ascenso manual, el morro desciende de forma inesperada. Los pilotos reaccionan de inmediato, tiran del control y logran recuperar la actitud. Sin embargo, apenas unos segundos después, el fenómeno se repite y la aeronave vuelve a apuntar hacia abajo, como si una fuerza invisible estuviera empujándola. La tripulación corrige una y otra vez, pero cada vez que levantan el morro, el avión responde y enseguida vuelve a bajar. Además, no hay una indicación clara que explique ese comportamiento, ni una alerta específica que revele qué sistema está actuando. Simplemente, el avión no se comporta como debería. Los instrumentos empiezan a mostrar lecturas contradictorias, especialmente en velocidad y actitud. El piloto automático no llega a estabilizarse y permanece desconectado, mientras el avión apenas supera los 600 metros de altitud. El capitán informa al control de tránsito aéreo que están experimentando problemas de control y solicita instrucciones. Desde tierra, el controlador autoriza continuar y permanece atento a la situación. A las 6:24 de la mañana, el vuelo 610 completa el viraje hacia el noreste. En ese momento, la altitud comienza a fluctuar. El avión asciende hasta unos 900 metros y, casi de inmediato, vuelve a descender. Al mismo tiempo, se activan advertencias de pérdida, aunque la velocidad indicada parece normal. En la cabina, la información que reciben los pilotos resulta confusa y, en muchos aspectos, contradictoria. A las 6:28 de la mañana, la altitud comienza a oscilar de forma preocupante, subiendo hasta alrededor de 1500 metros para luego caer por debajo de los 700. Ante la imposibilidad de estabilizar el vuelo, el capitán solicita regresar a Yakarta y el control autoriza el retorno de inmediato. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, las oscilaciones ya son evidentes y las maniobras bruscas empiezan a sentirse con claridad. Poco después, la velocidad aumenta de forma alarmante. El avión supera los 630 km por hora a baja altitud y se vuelve cada vez más inestable. Desde tierra, el controlador solicita confirmación de rumbo y estado, pero las respuestas de la tripulación suenan cada vez más tensas y entrecortadas. Ya sobre el mar de Java, la altitud cae de manera continua, primero a unos 450 metros y luego por debajo de los 300. Al mismo tiempo, la velocidad supera los 670 km por hora. En las pantallas de radar, los controladores observan cambios bruscos de altura y trayectoria, claros signos de que el avión está fuera de control. Finalmente, a las 6:33 de la mañana, el radar registra por última vez al vuelo 610 de Lion Air. La altitud ronda los 290 metros y la velocidad supera los 670 km por hora. Segundos después, la señal desaparece.
A unos 34 kilómetros de la costa de Java, en aguas relativamente poco profundas del mar de Java, el Boeing 737 MAX impacta contra el océano. A las 6:45 de la mañana, 25 minutos después del despegue, se confirma oficialmente la caída del avión. La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Basarnas, inicia de inmediato una operación a gran escala. En las primeras horas, participan unas 150 personas, entre embarcaciones, helicópteros y equipos de rescate. Con el paso de los días, la operación crece hasta involucrar más de 850 efectivos, 39 barcos, 50 buzos y 5 helicópteros, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Marina y equipos de países vecinos. Los restos del avión y cuerpos son encontrados pocas horas después, confirmándose la pérdida total de la aeronave y la muerte de las 189 personas a bordo. Las condiciones dificultan seriamente el trabajo, ya que las corrientes, la baja visibilidad y la infraestructura submarina complican las tareas. Durante la operación, uno de los buzos pierde la vida, una tragedia adicional que golpea al equipo de rescate. Lo que sucedió en ese breve vuelo, en un avión prácticamente nuevo, no tardará en generar preguntas que sacudirán a toda la industria aeronáutica. Pero, para entender por qué este Boeing 737 se volvió ingobernable pocos minutos después de despegar, será necesario mirar más allá del despegue y adentrarse en un sistema que hasta entonces permanecía en las sombras. Tras el accidente del vuelo 610 de Lion Air, las autoridades indonesias iniciaron una investigación exhaustiva con apoyo de organismos internacionales. Los primeros análisis se centraron en los datos recuperados del registrador de vuelo, en los restos de la aeronave y en los reportes de mantenimiento previos al despegue. Uno de los primeros hallazgos relevantes fue que, en vuelos anteriores, esa misma aeronave ya había presentado comportamientos anómalos durante el ascenso, con tendencias repetidas a bajar el morro. La noche anterior al accidente, otra tripulación había experimentado problemas similares, aunque logró controlarlos y aterrizar sin consecuencias fatales. Tras ese vuelo, se realizaron tareas de mantenimiento que incluyeron el reemplazo de uno de los sensores de ángulo de ataque. Ese sensor es clave porque mide el ángulo con el que el avión corta el aire y alimenta varios sistemas automáticos. La investigación determinó que el sensor instalado entregaba datos incorrectos desde el momento del despegue. A partir de esa información errónea, un sistema automático del avión interpretó que la aeronave se encontraba en una situación de riesgo aerodinámico, cuando en realidad no lo estaba. Ese sistema, conocido como MCAS, tenía la función de corregir automáticamente el ángulo de vuelo bajando el morro para evitar una posible pérdida. El problema era que actuaba sin avisos claros en cabina, se basaba en la información de un solo sensor y podía activarse repetidamente. Entonces, cada vez que los pilotos corregían manualmente, el sistema volvía a intervenir, empujando nuevamente el avión hacia abajo. La investigación reveló que los pilotos no habían recibido entrenamiento específico sobre este sistema y que su existencia apenas estaba mencionada, o directamente ausente, en la documentación operativa del avión. En consecuencia, la tripulación no comprendía por qué el avión se comportaba de esa manera, ni qué procedimiento específico debía aplicarse para detener esas intervenciones automáticas. A esto, se sumaron alertas contradictorias, fallos en la indicación de velocidad y múltiples avisos sonoros que saturaron a la tripulación en una fase crítica del vuelo, a baja altitud y poco tiempo después del despegue. En la configuración que tenía el Boeing 737 MAX en 2018, el MCAS era un sistema automatizado diseñado para modificar el comportamiento aerodinámico del avión en determinadas condiciones de vuelo. Su función se ejecutaba mediante el estabilizador horizontal y operaba de manera autónoma, sin requerir una orden directa de los pilotos. En esa versión inicial, el sistema no contaba con indicaciones dedicadas en cabina que permitieran identificar claramente cuándo estaba actuando y tomaba sus decisiones a partir de una única fuente de información. Tras las investigaciones posteriores, el sistema no fue eliminado, pero sí profundamente rediseñado. En la actualidad, el MCAS compara datos de ambos sensores de ángulo de ataque,
solo puede activarse una vez por evento y permite una intervención inmediata de los pilotos, eliminando el comportamiento repetitivo que estuvo presente en los accidentes. Los investigadores concluyeron que la causa principal del accidente del vuelo 610 de Lion Air fue la activación repetida del sistema en CAS basada en datos erróneos de un sensor defectuoso, combinada con la falta de información, entrenamiento y advertencias claras para los pilotos. Aunque este caso dejó muchas lecciones, hay otro vuelo que comenzó igual, con todo en orden, y terminó de forma inesperada. Por eso, te lo dejo aquí en pantalla para que descubras cómo una situación común se convirtió en una tragedia imposible de olvidar.